Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino, bienvenidas. Un programa más aquí cada miércoles, qué bueno que nos está acompañando. Y no se puede perder este programa porque vamos a hablar de un tema que quizá mucha gente ya está viviendo en estas temporadas, desgraciadamente, por la pandemia y otras circunstancias que no han sido la pandemia, pero han tenido la tragedia de vivir por esta problemática que ha sido el duelo, ¿no? Mucha gente que está atravesando un duelo, y tenemos una invitada muy especial que ella va a compartir de su historia, de cómo ella atravesó el duelo, una pérdida muy grande. Y bueno, no quiero adelantarles más porque mejor que ella sea la que nos explique, que ella sea la que nos hable, pero no está sola y vamos a hablar de este tema que va a ser de mucha edificación para ti hoy día, para que puedas atravesar por esto y que no te sientas totalmente derrotada, que hay manera de poder salir de ahí. Así que mi nombre es Viri y no te lo pierdas, no te muevas de ahí de tu asiento, y si quieres ve a agarrarte unas palomitas, un cafecito, un té o un juguito, depende si estás allá en el calorcito, bueno, quizá una nieve, pero acompáñanos aquí. Relájate aquí en la sala con nosotros y no te muevas. Y mi nombre es Viri y aquí está mi compañera Susi. Hola a todas, bienvenidas. El Señor me las bendiga a cada una de ustedes, amigas, hermanas, compañeras de trabajo y infinidad de mujeres que nos sintonizan a través de este medio. Este es Ministerio Vida Fuerte y Mujeres del Reino. Mujeres del Reino, nuestro programa. Para los que están nuevitas viéndonos, Mujeres del Reino, nuestro programa. Mi nombre es Susi, gracias por acompañarnos el día de hoy. Como decía Viri, el tema de hoy va a ser un tema muy interesante, quizá un poco triste, pero tenemos que hablar de muchas cosas, como decía Viri, por estas parte de la pandemia, y como dice ella, no pandemia, hay veces que son casos inesperables, que no lo esperas y te llegan y es muy doloroso, pero... Como decía ella, no estamos solas, Dios está con nosotros, sí. Y alrededor de nosotros hay mucha gente que nos ama y que nos apoya y que podemos salir de todas esas situaciones. También les recuerdo de nuestra cajita de nuestras peticiones de oración. Aquí tenemos nuestra cajita de peticiones de oración. Si usted tiene alguna necesidad, una petición, háganosla saber por medio de inbox de Ministerios Vida Fuerte y aquí las anotamos y las metemos en esta cajita. Ya nos han llegado muchas peticiones y también por parte de nuestra iglesia. Acuérdense que tenemos nuestro ministerio de intercesión que todos los domingos ora por cada una de esas peticiones, y no solamente los domingos, también nosotros en nuestros hogares. Ese es nuestro deber como iglesia y como grupo de intercesión, orar por cada una de esas peticiones que están ahí, y que el Señor va a obrar a su manera, a su tiempo, pero Él va a obrar y nosotros confiamos. Sí. Tenemos la fe de que nuestro Dios nos va a escuchar, Y arribita tenemos la otra cajita, que es el del regalo. Un regalito que estamos dando al último miércoles de mes. Se da el regalito por compartir, por comentar, por darle like, por cualquier cosa. Usted aparece su nombre ahí, su nombre va a estar en esa cajita y va a obtener un premio de los que tenemos allá, una botellita de agua, una playera, y tenemos algunos cosméticos y otras cositas por ahí. Muy padre, y todo se hace llegar a sus hogares. A sus hogares. Y nuevamente, como le decía, les damos la bienvenida a su programa Mujeres del Reino, patrocinadas por Ministerio Vida Fuerte. Y si no es amiga de Ministerio Vida Fuerte, bueno, búsquenos y solicite amistad y la agregamos, así es más fácil buscarla y también para que nos sintonice. Ahora, si no le damos el saludito enseguida, no es porque la estamos ignorando, sino es porque no aparecen de repente, no es que la estamos pasando, saltando, sino es que no aparecen. No sé si por su sistema de seguridad que tiene con Facebook y no es amiga de Ministerio Vida Fuerte, o porque está escribiendo en la página de otra persona. Sí, es por eso muchas veces, no, porque uno hace compartir. Entonces le escribe en la página de la persona que compartió, entonces no lo vemos en vivo. Pero siempre al final lo vemos y siempre saludamos o les damos un like ahí. No crea que sale ignorada. No, bueno, entonces nada. Para no hacer más rodeos, porque no queremos que se nos pase el tiempo, porque ella tiene tanto que contar, como decimos, todos tenemos una historia que contar, pero wow, ella sí que tiene otra historia. Yo digo, siempre nuestras invitadas tienen unas historias que qué bárbaro. Y bueno, nosotros queremos mucho a esta personita, se llama Irma, a nuestra hermana Irma la queremos mucho y técnicamente se puede decir que es nueva en el Evangelio, pero que la ha vivido en estos años nuevos, que la ha vivido, pero ha estado con nosotros y hemos estado con ella.
Y bueno, la vamos a hacer pasar a nuestra hermana Irma, y ahí donde está usted, dele unas porras y aquí nosotros también. Bienvenida a nuestra hermana Irma. ¿Ya desde cuándo tenía la invitación? Sí, pero se fue a pasear. Se nos fue hasta Chile. Sí. Bueno, aquí ya estoy de vuelta. Ya está de regreso y por eso es nuestra invitada del día de hoy. Gracias, hermana Irma, por aceptar la invitación a nuestro programa Mujeres del Reino. Le damos la bienvenida y esta es su casa para cuando guste venir. Gracias a ustedes por invitarme. Ay, sí, es muy agradable tenerla aquí, hermana Irma. Y aparte porque siempre conversamos con nuestra hermana Irma y nos platica cada cosa. Cuando tenemos la oportunidad de conversar con ella, nos platica y nos dice, yo digo, ay, Dios mío, es para hacer un montón de programas con ella. Y sí, muchos programas. Pero bueno, no queremos hablar nosotros mucho, así que le vamos a decir a nuestra hermana Irma que se introduzca, de dónde es. Bueno, buenas noches a todos también los que están mirando. Y bueno, yo vengo de Chile, de la parte de la mitad, podría decirse, de Chile, la zona costera, soy de Valparaíso. Llevo de ahí acá en Seattle, ya llevo 20 años. Llegué en el año, bueno, no falta aún, estoy mintiendo, llegué en el 2002, así que falta todavía. Ya voy a cumplir los 20 recién, años. Sí. Así que vengo de una familia compuesta por 10 hermanos. Wow, familia grande. Soy la menor. Sí, la menor de de todos los hermanos. Ya lamentablemente han partido 4 hermanos de los 10 que éramos, solamente quedamos 6. Y aquí vamos, para ver, ¿qué les cuento? Mi mamá se casó bueno, su esposo, tuvieron 7 hijos, después lamentablemente ella enviudó y hizo nuevas nupcias con mi padre y ahí nacimos 3 hijos más y llegamos a ser los 10. Y como la vida, bueno, era dura, mi mamá se dedicó solamente a trabajar, nosotros fuimos cuidadas, bueno, los primeros hijos del primer matrimonio con su abuela materna y después nosotros también, los otros 3 menores también fuimos criados por la abuela materna también por un tiempo y ya después mi hermana se enfermó, mi madre siempre trabajando con mi papá y aportando para las 2 familias su dinero porque tenía que hacerlo. Ya con el tiempo mi abuelita falleció, entonces nos quedamos con mi hermana y mi papá y al tiempo después se fueron con nosotros. Sí. Mi hermana se hizo cargo de mí, fue como mi mamá. Del segundo matrimonio. Sí, del segundo matrimonio. Y ella lamentablemente nos llevamos por 10 años. Ella era 10 años mayor que yo, pero ella cuando tenía 10 años le dio una enfermedad que se llama la poliomielitis. Entonces ya esa enfermedad le impidió caminar. ¿Qué hace como que...? Claro, eso le afecta más que nada, es como la médula ósea de la espina, de la columna vertebral. Entonces ella queda sin movimiento su cuerpo. O sea, solamente ni su cabeza, ni sus brazos. O sea, como... Claro, queda una persona así como que no tiene fuerza en el cuerpo. Fuerza en ninguna parte del cuerpo. Entonces debido al tratamiento de operaciones, porque en ese tiempo ahí en Valparaíso, en Chile, fue uno de los primeros casos que ocurrió. Entonces a ella la operaron, la llevaron a la capital, a Santiago. Y bueno, para terminar le hicieron varias operaciones y solamente ella quedó con la mitad de su cuerpo hacia arriba, podría decirse normal, pero con sus piernas. ¿Y ella era la mayor de las 3? De los 3, claro. Después venía mi hermano y al último yo. Entonces ella siempre, de hecho no puedo caminar y en esos años no era accesible estar en una silla de ruedas hasta cuando ella ya estuvo más adolescente, tenía como 15 años cuando tuvo su primera silla de ruedas. Y entonces ella era yo como su entretención. Como era chiquita, ella me cuidó, me enseñó prácticamente a leer, a escribir. Era como su mamá, era como mi mamá. Y no, como antes no había estas cosas que hay ahora para entretenerse, entonces ella era su forma de distraerse, era enseñándome a mí. Y yo chiquita aprendí, entonces ella siempre fue como mi mamá. ¿Qué edad tenía su hermano? Cuando le dio la polio tenía 6 años. Sí, ¿Y cuando la cuidaba cuando usted? Yo nací tenía 10 años ella. Tenía 10 O sea, tenía como 13, 14 años más o menos cuando ella ya pues ella estaba grande. Sí, entonces ya después con el tiempo ya nos quedamos con papá, mi mamá, mi hermana. Mi hermano ya se había ido, ya había hecho su vida, se había ido y
Y quedamos con mi hermana, mi papá y nosotros. Y lamentablemente cuando yo tenía 12 años, mi padre falleció. Ese fue como el primer duelo para mí horrible. Fue algo, a los 12 años, perder a su papá. Lamentablemente él se suicidó. Entonces fue algo... ¿Pero él sufría de alguna enfermedad o tenía algún tipo de problema que le La causó? verdad de las cosas, yo cuando él falleció tenía yo 12 años, entonces yo nunca supe por qué. Tal vez él supo, pero yo no. Lo que sí yo me recuerdo que él siempre decía que cuando él se enfermara, porque era de esas personas ya que no le gustaba ir al hospital para nada. Sí. Entonces él siempre decía que cuando a él le pasara algo, él no iba a ir al hospital. La cosa es que ese fue el trágico día para mí, que nunca se me va a olvidar, que fue el 17 de febrero de 1975. Yo tenía 12 años cuando él falleció. Para mí fue algo muy mal. ¿Y cómo fue que se enteró del fallecimiento de su papá? Como le digo, en la mañana habíamos salido con mi mamá, ella trabajaba, como le digo, entonces ella trabajaba en una compañía pesquera. Se había entrado una espina de un pescado en su manita, en su dedo, entonces la habían operado porque le había dañado mucho su dedo. Entonces a ella le tocaba ir al hospital, le tocaba una cita al médico y yo la acompañé. Entonces cuando andábamos ahí en el centro me dice que salimos del hospital de su cita y nos dice, vamos a ver una amiga. Y nos fuimos a ver una amiga. Ya estuvimos en la casa de ella compartiendo, nos fuimos a almorzar, porque esto había ocurrido en la mañana. En la mañana estuvimos con mi papá y todo. Y después cuando ya vengo de regreso a la casa, vamos llegando a la casa y yo veo mucha gente afuera de la casa donde yo vivía. Entonces dije, ¿pero qué está pasando? Y cuando llegamos ahí, a mi mamá le dijeron la verdad rápido, pero a mí me dijeron que mi papá había tenido un accidente y que estaba en el hospital. Pero... no sé, uno como que yo dije, esto no está mintiendo, esto no es normal, me están mintiendo. Y en esa oportunidad estaba el novio de mi hermana y lo veo con el reloj de mi papá puesto. Entonces él nunca dejaba que se pusieran sus cosas. Reloj. Entonces, claro, entonces dije, no, aquí está algo pasando, pero no, es que como está en el hospital le entregaron sus cosas, porque yo lo primero que dije, pero ¿por qué? Entonces, y astuta, por ahí escuché de que cuándo iban a hacer los funerales, porque siempre esa conversación que había. Y allá se usa mucho la gente que se reúne y se llaman junta de vecinos. Yo creo que los chilenos que me están escuchando, viendo, perdón, saben que se juntan los vecinos y hacen como una directiva para arreglar ciertas cosas. Entonces estaba el presidente de la junta de vecinos, estaba como la directiva ahí. Entonces, si él tuvo un accidente, ¿por qué estaban ellos ahí? Entonces, todos esos puntos, todas esas cosas, yo dije... Usted las captó. Ya. Algo está mal. Hasta que lo escuché. Pero ahí fue cuando yo sentí, por primera vez en mi vida, porque era la regalona de mi papá. Mi papá él siempre estaba conmigo, bueno, mi mamá también, pero ella, como tenía su trabajo más pesado, tenía que... Entonces, él era el que era mi representante en el colegio, cuando yo iba a la escuela, él siempre estaba pendiente de todo. Entonces para mí fue... Usted era la regalona. Era la regalona. La consentida. La consentida. La que se preocupaban siempre de mí, todas las cosas. Entonces fue algo muy triste. Ese fue el primer duelo que lo sentí como niña. Estuve en tratamiento psicológico porque para mí era imposible soportarlo, de que no lo iba a ver, que yo lo había visto en la mañana. O sea, yo no tenía conciencia, nunca habían conversado lo que significaba la muerte. Yo no sabía. Fue su primer encuentro, ¿no? Claro, entonces con una situación así. Para mí, me recuerdo que yo solamente lo único que hacía, yo lloraba, y la pena. Entonces me tuvieron que llevar a un hospital psiquiátrico para poder que me dieran algunas medicinas y para poder... ¿Cómo fue como que lo vivió? ¿Qué reacción tuvo? Que usted se recuerde ahora cuál fue su primera reacción. Morirme junto con él. Wow. Irme con él. Porque la tristeza, insoportable. Yo perdí ese año en el colegio. No,
Él inclusive también era la directiva del colegio, él era muy conocido. Entonces también en el colegio donde yo estudiaba, la escuela donde yo estudiaba, también fue un shock para todos porque el señor Ibacache era muy conocido. Ajá. Y entonces para mí yo no quería estudiar, no quería nada. Y yo lo que sí me recuerdo, que una de las cosas que fui, porque ahora me doy cuenta en realidad en ese tiempo, porque yo empecé a escuchar puras voces en mi cabeza. Yo empecé a escuchar voces que me decían, la verdad me da vergüenza ya decirlo ahora, tal vez mis hijos, mi familia lo estoy viendo, que me decían, mátate, mátate, mátate. O sea, eso era lo que... Entonces, más que nada, por eso que me llevaron Al psiquiatra. al psiquiatra, porque Entonces me llevó pasó entró como en una locura de una tan locura. fuerte del Exacto. shock, ¿no? Entonces, y siempre me recuerdo que yo tenía, como le digo, 12 años, ya no era tan niña, Pero igual, me toda. recuerdo que entraba, me llevó una tía en esa oportunidad, me llevó, y yo no quería entrar al hospital, no quería ni, y me recuerdo que me tomaron unos enfermeros de los dos lados, estaba en la puerta y yo gritaba, y me entraron, y después no me acuerdo, yo lo único después, así, que tengo sesiones así Muy raras vagas. que iba, y después yo iba a... Pero además no me acuerdo, pues según dice que estuve 3 días internada, pero yo realmente recuerdo no tengo de eso, me dijeron, y sí que me acuerdo claro que yo iba a las citas después, y que el médico me hacía unos dibujitos, como que tenía que tomarme la medicina, siempre me acuerdo, eso lo tengo tan claro, pero igual, o sea... Me pegó fuerte la pérdida de su papá. Me afectó bastante, ¿no? Como niña. Después ya siguió el tiempo y me casé. Jovencita conocí al que es actualmente mi esposo. Al galán. ¡Ah! Pero, a ver, espérense, antes de que se quieran meter ahí a la historia, del amor. A la historia del amor, vamos a dar unos saluditos y unos comentarios que nos están escribiendo. A ver, estamos por aquí. Dice María Cancino, dice Dios le bendiga a mis hermanas. Amén. Gracias. Bendiciones. Catherine Sánchez Ibacache dice amén. Es la hija de nuestra hermana Irma. Su fan. Sí. Ahora es su fan. Ojalá que un día podamos invitar a Catherine. A Catherine con también. nosotros. Te vamos a invitar, Sí. Catherine, ¿eh? No te nos vas a escapar. Aunque estés hasta allá. Sí, aunque estés Hay hasta que allá. hacerlo en una de esas, Sí. vía online que se puede hacer. Sí, así una lo vamos vez. a hacer. Vamos a ver si podemos ahí practicar las conexiones y desde Chile la podemos tener. Así es. Bueno, y Socorro Martínez dice bendiciones, mujeres del reino. Muchas bendiciones, hermana Socorro. Amén. Lynn Sánchez dice bendiciones. Amén. nieta, Bendiciones. mi nieta. Nieta, ¡wow! Mi nieta. Familia. Oh, su nieta. Sí, Ah, la hija de bendiciones. Catherine, Ok. ¿Quieres ahí seguirle, Susi? Sí, María Tengosa. Sí lo dije bien porque después me regañas. Dios les bendiga, hermana Irma. Gracias. Catherine Sánchez, mamita de mi corazón, no sabes cuánto te amo, Dios te bendiga y te cuide por siempre, al igual que a las hermanas presentes a tu lado. Amén. Bendiciones, Catherine. Giovanna Marín Mi sobrina Ibacache también. Amén. Ya tenemos audiencia desde Chile. Bendiciones hasta Chile. Dice, hermosa tía, te amo mucho. Amén. Bendiciones. Rosario Trujillo, saludos hermanas, Dios les bendiga desde Tapachula, Chiapas. Fíjate, Ya. saludote hasta Tapachula, Chiapas, bendiciones Sí. hasta allá. Carmelita Toledo Peralta, Dios les bendiga hermanas, bendiciones. Carmelita, un abrazo también Sí, para ti. saluditos. Gracias por sintonizarnos, sigan compartiendo, sigan comentando, compartan para que puedan ver la historia de nuestra hermana Irma, va a estar muy interesante, cómo superar el duelo, la pérdida de un ser querido, ese es el tema del día de hoy que nuestra hermana Irma trae con mucho gusto, cómo ha superado todas estas pérdidas que ha tenido y no nada más ella, también nosotras hemos tenido pérdidas muy tristes, pero el Señor nos ayuda, Sí, nos nos ayuda y nos consuela. levanta y nos consuela. Y bueno, ahora vamos a entrar en el tema donde nos va a hablar del amor platónico. Del amor. De su primer de amor. Si quiere puede ponerse aquí para que no interfiera con el sonido del micrófono. micrófono. Esta cosita. Oh, ya. Después Ajá. ya conocí a mi esposo. Yo tenía 14 años cuando lo conocí. Bueno, a los 15 años ya me embaracé.
de mi hija Se mayor. casó que chiquita. Catherine, sí. Sí, Mi esposo jovencita. tenía 17 años. Y ahora paso ya, vamos a cumplir 45 años de matrimonio. ¡Wow! Y de hecho a nuestro, como éramos tan jovencitos, toda la gente decía, no van a durar nada de casados y todo eso, pero bueno, con altos y bajos. Pues dígale, sí duramos, fíjense. Sí duramos y con altos y bajos, sí, fue difícil los primeros años, pero aquí vamos, aquí estamos. Bueno, siguiendo, entonces ya me casé, después tuve mi segundo hijo a los 17 años. Y por parte de mi esposo, él, su mamá también había tenido un matrimonio, se separó, o sea, tuvo a mi esposo que era su hijo mayor, después se separó, tuvo otra pareja, tuvieron más hijos y todo. Entonces mi esposo con su papá no lo veía mucho, no tenían mucha relación. Claro, poquitas oportunidades se vieron, ya pasaron los años, ya como nosotros habíamos tenido los hijos tan jovencitos y ya Catita tenía 12 años y Alejandro tenía como 10, 11 más o menos cuando decidimos tener otro hijo. Sí. Ahí ya ese fue ya, entonces queríamos ya tener y programamos a... Ese ya sí fue planeado. Ese hijo planeado, porque los otros dos la verdad que salieron De chiripa. de chiripa, como se dice en Chile ya. Y ya planificamos tener a Kevin. Increíblemente nos costó un poquito que yo quedara embarazada. ¿Después porque, de cuántos años? De 11. 11. 11 Ah. años. Bueno, 10, porque más el embarazo en que nací se lleva 11 11, con Alejandro, que es el otro. Entonces, como mi esposo en esa oportunidad trabajaba en las minas, venía una vez cada 10 días, cada 15 días, no me recuerdo bien la cosa de que en eso, buscando al niño, se demoró porque no... Ya, cuando ya quedé esperando a Kevin, ya nació allá, Catita ya tenía los 13 años, nació, y era, imagínense, el regalón era el de ella, bebé. de su hermana. Sí. Entonces fue como el regalón de la familia, de mi esposo, ya estábamos más maduros también, porque antes cuando uno tiene 12, 18 años con 2 niños y todo, para ambos fue bien difícil esa etapa. Y como le digo, pasó el tiempo y pasaron bastante tiempo y después tuvimos la oportunidad de, por intermedio de la familia, de mi suegra, qué sé yo, que Kiko tuvo la opción de reencontrarse con su papá. Y su papá vivía aquí en Estados Unidos. En realidad, cuando nos casamos, inclusive, como éramos menores de edad, tenían que darnos la autorización los padres para casarnos, ¿no? Pero, como le digo, yo ya no tenía, mi papá no estaba, mi mamá me la dio y por parte de mi suegra estaba solita y se tuvo que poner allá en Chile el diario oficial que se llama, ver que mi esposo, que no estaba su papá, porque entonces de ahí de la autorización. Bueno, la cosa es que pasaron los años y hubo el reencuentro con mi suegro y mi suegro estaba aquí. Wow, qué bueno. Entonces, qué bonito. Claro, eso fue otra cosa también, el reencuentro, conocerlo. Y dos desconocidos prácticamente, ¿no? La verdad, nosotros, la vida estaba un poco difícil para nosotros, entonces como que vimos en eso también una oportunidad como que se nos abriera la cosa y mi suegro dijo si nos queríamos venir acá y todo, así que él hizo el pedido correspondiente y igual se vino mi esposo primero con Alejandro y a los años después, a los 2 años después, porque él se vino en el año 2000 y yo en el 2002 me vine con mi hijo menor, que en ese tiempo también tenía 12 años, cuando llegamos acá. Y a todo esto, bueno, yo les quiero contar de que durante todo ese lapso mi vida siempre estuvo bajo la religión católica. Siempre, toda la vida yo fui católica, mis hijos fueron sus bautizos, sus primeras comuniones, confirmaciones, e inclusive yo antes de venirme dejé a Kevin que hiciera su primera comunión, estando mi esposo acá, porque yo era, como le digo, bien católica, entonces ya con el tiempo seguí aquí, y yo conocí a María. A María Costa. Y María Costa constantemente me invitaba a que yo viniera acá, que el pastor, que el chileno, que acá. Y yo, ¿Cuánto sí. tiene de eso, hermano? ¿Unos Eso 4 era años, 5 años? Más. No, yo creo que como unos 6 años. 6 años que María le invitaba. Como, Y después se decidió. Como 6 años, que siempre María, que vamos, y no. Y hubieron 2 oportunidades que me invitó a mí, a otra chilena, a otra Pamela, que
que viniéramos a una fiesta de Navidad. Y en esa oportunidad yo traje a Lenny. Lenny estaba chiquito. Sí. Estaba chiquito. El nieto. El nieto. El nietecito. Siempre Lenny, claro. Entonces, y venía solamente para la fiesta de esa Navidad. Y ya nos íbamos, y María, pero ¿por qué no viene? Y constantemente, María, siempre. Insistió. Ya. Él siguió el siguiente año lo mismo, María, y no, yo siempre aquí yendo a la misa y toda la onda y toda la cosa que ya y que no, y la verdad que por mi parte yo estaba como que no me gustaba La idea de dejar su religión. Exactamente, yo decía, no, yo siempre decía, yo nací católica, claro, y voy a morir católica. Siempre, y a mis hijos y toda la cosa, yo siempre decía eso. Entonces como que no, y habían cosas que ocurrían que más como que me ponía en contra de la religión, ¿no? De los evangélicos más que nada. Sí. Entonces... Que luego nos meten la pata, pues y ya nos embarran a todos. Lamentablemente se pagan justo por como se dice. Entonces había muchas cosas que como que decía, pucha, ¿cómo? Y bien cerca de mi familia, yo no quiero nombrar cosas, pero por respeto. entonces que habían personas, podría decirse, cercanas a mí que eran evangélicos, vamos a nombrarlo así, ¿no? Sí. Vamos a nombrarlo evangélico. Entonces hacían cosas que no eran debidas, entonces peor todavía, sí. Para mí era peor. Bueno, pero para resumir, entonces después siguió la cosa y en una oportunidad, me voy a saltar varias etapas, pero la cosa de que mi hijo ya se quería casar, mi hijo Alex, y también mi nuera, que ahora mi nuera, ella como cristiana, se querían casar y necesitaba a alguien que le diera, claro, no lo iban a casar por la iglesia católica, pero yo decía, bueno, que se casen, a mí no. Entonces vengo y le digo a mi hijo, pero me acordé de María y también me acordé de Pablo, del hermano del pastor Francisco, de Pablo, que era mi hijo, yo lo conozco muchos años. Yo decía, el pastor, él es pastor, y él casó a Pamela, justamente la que venía conmigo, también la casó después y todo, pero ella nunca la siguió, sino que la casó y se acabó. Sí. Entonces pasó todo eso y ya se hicieron las conversaciones respectivas, todo, y se casaron. Y los casó el pastor Pedro. Ahí yo tuve la Hizo oportunidad. Muchas bodas nuestro pastor. Tuvimos la oportunidad con mi esposo de conocer al pastor Pedro. Y ahí fue, aunque ustedes no lo digan, pero en una forma, como no sé cómo me podría decir, como que el pastor Pedro, yo quedé como... De todo lo que le hablaba y le platicaba de Dios. Hablaba, la forma, o sea, del mismo momento de la ceremonia, como que yo empecé, y ya cuando hablaba yo como que empecé a sentir algo en mi corazón, como que, wow, esto me gusta, esto claro. Y de ahí yo empecé a venir. Yo de ahí ya empecé por él, empezamos a conversar con él, tuvimos la oportunidad, nos invitó a mí y a mi esposo, él fue a mi casa y yo quedé, pero dije yo no, como queriendo decir yo me cambio, yo me voy, o sea, sí. Yo... Ahí fue donde encontró el primer amor de Dios. El primer amor de Dios, como que ahí sentí el llamado a través del pastor Pedro, sí, yo ahí sentí y siempre lo voy a repetir, o sea, fue una cosa... Como dicen, por el otro lado del amor a primera vista, una cosa así, pero como que él fue el que, por intermedio del pastor, como que fue la herramienta, ¿no? Fue la herramienta para yo poder. Entonces, ya empecé a venir, empecé con mi hermana, con la mamá de Joana, con la que justamente es mi sobrina, con la mamá de ella, en su casa, ella constantemente le llamaba a teléfono. Y le digo, hermanita, ¿sabes qué? Estoy yendo a la iglesia, empecé a contarle, y me dice, qué lindo, qué bueno. Y yo empecé más o menos a conversar, porque, para qué ser honesta, nunca yo leía la Biblia. Yo iba a la iglesia, todo, pero nunca leía la Biblia, porque me sabía todo lo que hace la iglesia católica, me lo sabía de memoria. Todo el rezo. Todo el rito, todas las cosas. Rito, no sé, la cosa que yo no sabía, pero entonces yo empecé a entender, empecé como... Cuando venía para acá, pero yo quedaba así como tan entusiasmada de escuchar al pastor Pedro, por si él cuando hablaba y su forma de llegar a nosotros, mi esposo quedó fascinado con él, como le digo, fue a la casa y fue algo tan lindo y como le digo, conversaba con mi hermana y le empecé a decir, y ella, yo ves que venía los días viernes y domingo, llegaba a contarle, hablábamos los fines de semana y le conversaba,
más o menos por lo que yo entendía, todo lo que ella se Le decía. empezó a hablar de Dios. Empecé a hablar de Dios. Lo que usted estaba aprendiendo le estaba enseñando a su ella hermana. Empecé A evangelizar tan a pronto. ver, de a poquito, y le empecé a mandar las... Citas bíblicas. alabanzas. Las alabanzas. Las alabanzas. Y ella la empezó a gustar, lo mismo que con mi hija. Empecé con mi hija, y que la alabanza, y que escucha, y que allá, y que allá, con mi hermana, y teníamos las conversaciones, y hablábamos, y ya, llegó la hora de que había un proyecto acá, que había que ir a, ¿cómo se llama? El paseo que fuimos. Sí, tuvimos un paseo entre diferentes... Torneo de voleibol. Un torneo de voleibol de diferentes Con iglesias. iglesias. ¡Y ganamos! Salieron campeones con la Salimos iglesia. campeones. Entonces, ¿Qué año fue? ¿En el 19? Mire, el 2010. 6 de julio, Vea, para allá, sí, en la ahí mañana, andaba. Nuestra hermana ya andaba. y ahí me entero por una llamada de teléfono que escuché que había fallecido mi hermana. Entonces, como les dije antes, ella era como mi madre, como mi mamá, mi consejera, y estaba tan feliz porque a ella yo le podía contar lo que yo vivía aquí, hablábamos, teníamos conversación y escuchaba, y una de las alabanzas que tanto a que le gustó y que me decía, hermanita, la pongo tantas veces, era esa, ¿verdad? Ay, no me recuerdo el nombre, pero bueno, había una que le gustaba mucho y me decía, la pongo tantas veces. La cosa es que ese día fue algo terrible para mí, por segunda vez perderla a ella, y ustedes, yo creo que se recuerdan que me fui y compramos el pasaje y yo me fui y alcancé a llegar a su funeral. Y ahí en el momento no le dije, porque cuando uno pierde un ser querido, uno lo primero que dice, Señor, ¿por qué me lo quitaste? Señor, ¿por qué me hiciste eso? Uno como que a él le reclama, ¿no? Entonces, yo como que sentí como un miedo, yo como que dije, será, no sé si ustedes me entienden, yo sentí como que el enemigo me dijo, no. Como decir, si continúas dentro del evangelio, te va a pasar lo mismo Te a va a ti. pasar. Una cosa, eso fue lo que yo sentí, Ajá. es lo que yo sentí, como que sentí un miedo de que por qué si yo iba a ir ahí, porque estaba ella, por qué me la quitó. ¿Por qué me la quitó? Pero no dicen que decía por qué se fue, por qué ella tuvo que irse ahora, que era la que me entendía, con la que yo conversaba y todas las cosas. Entonces fue Una gran pérdida para usted. la gran pérdida, pero fue cuando yo recién estaba empezando aquí en el camino. Muy nueva, ¿no? Entonces estaba muy nueva, estaba recién, y como que pasó eso y yo lo tomé así, dije yo, ¿será un aviso? ¿Qué será? No sé, no. Como que si sigo en esto, ¿O me no? va a ir de mal en peor. Exacto, es lo que pasó. Pero seguí, y dije, no, voy a seguir, el Señor ya. Y seguí, mi hijo menor empezó con problemas. Ahí fue cuando le conversé al pastor. Y el pastor me dijo, yo voy a hablar con él. Y yo como que decía yo, pucha, se le irá a hacer caso porque se ponen como medio rebelde, empezó con problemas. Y no alcanzó. Y el día 20 de junio del 2020, disculpe si me emociono, No. ya, pero Y nos va a hacer llorar fue a todas. la peor noticia cuando mi hijo fallece, mi hijo menor. Entonces, pero yo antes de eso siempre le pedía al Señor que lo ayudara, que las cosas que estaban sucediendo. Entonces llegó un momento en que le dije, Señor, yo te lo entrego, en tus manos lo dejo. O cambia o no sé, pero tú sabrás lo que haces con él. Yo me recuerdo clarito que yo, aquí en la iglesia donde yo asisto con ustedes, con el pastor, la pastora, le dije a él que, y como le digo, pasó lo que pasó. Inesperado. Entonces, yo nunca tampoco dije, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Tampoco renegué ni hasta el día de hoy.
en mi corazón tengo la pena de que Él no está, pero en el fondo siento alegría, o sea, tengo sentimientos encontrados, Sí. porque sé que el Señor hizo lo mejor, porque podían haber pasado o estarían pasando cosas peores. Y sé que Él, gracias a Dios, seguir, es la idea que yo tengo de que el Señor me dijo, aquí me hace más falta, aquí lo voy a tener conmigo Va a estar bien. y tú vas a estar bien. Y así, como le digo, he seguido, me he afianzado más con el Señor, o sea, Él está conmigo, Él me ha ayudado bastante, pero como madre en el aspecto de amor hacia Él nunca se me ha pasado, pero como madre con mi hijo todavía tengo la pena porque está muy recién. Yo creo que aunque pasen los años, eso nunca se va a Quitar. quitar. Es el peor. Yo también en la oportunidad, estando aquí, falleció mi mamá. Dentro de todo, que no me salté esa parte, falleció mi mamá. No pude ir porque muchas circunstancias, cosas que pasaron, no pude ir. Pero la sentí a mi mamá mucho, a mi mamá la lloré bastante igual, pero como que mi hermana también fue un golpe muy duro, pero con el golpe de mi hijo es algo Terrible. que no se lo doy a ninguna No se lo persona. desea a nadie. Y las personas que hayan perdido a un hijo, que estén escuchando en este momento, van a entender que es lo peor que hay. Pero sigo firme porque el Señor me mantiene. Y eso es lo que yo pienso, que si yo no hubiese estado a lo mejor en los caminos de Dios como estoy ahora, me falta mucho por aprender todavía. Porque lamentablemente no es que uno sea, pero como que yo digo, mi edad me cuesta de repente entender un poco las cosas, que ya uno tiene como que las neuronas empiezan como a retroceder un poco, o sea, como que a ponerse mientras escasos, se empiezan a gastar muy rápido, ¿ya? Entonces como que de repente me cuesta, ya no tengo esa cosa de antes que aprendía rápido, a lo mejor estaría con ustedes, estaría con los profesores ahí, pero me cuesta. Ahora con esto de que también como que más me afectó en ese aspecto, pero como le digo, le doy gracias a Dios que me ha dado la fortaleza, de soportarlo, de llevarlo, de saber que Él está bien, que ya nos vamos a juntar y no renegar. Nunca he renegado ni pienso hacerlo, que por qué me lo quitaste, no. Pienso, siempre tengo esa idea de que fue para mejor, que el Señor me dijo, estás conmigo, va a estar conmigo, va a estar bien, va a estar bien. Entonces, ¿y por qué le digo que el Señor no me ha dejado? Porque hayan habido otras circunstancias, otras cosas que han pasado. Ya el año pasado, ya va a ser un año, mi yerno estuvo tan mal, muy mal, gravemente, con el COVID, y el Señor hizo un milagro en él. Amén. Ustedes son conscientes que Amén. oraban tanto por él. Y Dios le dio otra oportunidad, entonces me siento feliz por ese lado, o sea, yo digo, y así en tantas cosas, eso y tantas cosas chiquitas que han pasado. No A son mi nieto chiquitas, también. son grandes. Cositas. La otra cosa que también le agradezco mucho, que a mi nieta estuvo a punto de quemársele en su casa. Yo me acuerdo que me arrodillé y le suplicaba al Señor orando y tampoco pasó, o sea, alcanzó como que cortó cortar eso, el o sea, fuego. alcanzó a pequeñas cosas que se quemaron por ahí, por allá, pero la nada misma, por Claro. decirlo. Entonces, el Señor está conmigo, ¿entiende? Y yo por eso yo le digo, le doy gracias porque quizás que hoy eso sido de mí, también hubo una oportunidad de que me he sentido muy mal. Fui al hospital, me encontraron depresión por lo de mi hijo, pero yo dije no. Y no he tomado una pastilla, no un medicamento para eso, no, porque yo digo, el Señor me va a quitar esto, Amén. el Señor me lo tiene que quitar. Y aún lo recuerdo, trato de acordarme de cuando estoy sola. Sin ir más lejos, hoy me estaba duchando en la tarde y lloraba acordándome de mi hijo porque lloro cuando estoy sola casi la mayoría de las veces para que mi esposo harta paciencia que ha tenido conmigo, mi esposo y siempre mi familia, mi hija. Entonces yo trato de llorar solita con él cuando estoy, pero
como extrañándolo nomás, ¿no? Sí. Porque me recuerdo, pienso que ya no va a volver. Lo otro que me da son los nietos, sus hijos, que los veo y sé que ellos me sacan sonrisa. Entonces, todas esas cosas que digo, el Señor se lo llevó, pero me dejó a todos estos chiquititos ¿me entiendes? Entonces, pero le voy a decir, o sea, yo le doy gracias al Señor de que está conmigo y día a día me va demostrando de que Él está siempre conmigo y le vuelvo a repetir, le doy la gracia de que me ha dado la fortaleza, porque no sé Fíjese qué que hubiese sido de mí. ahora estoy pensando, me acuerdo de la recién cuando supimos del fallecimiento de su hijo. Uno siempre espera, ¿no? Ver a la persona terriblemente destrozado, porque es algo que yo digo, yo creo que Es lo peor. perder a un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida. Eso es lo peor, yo digo, no hay nombre, no existe nombre ni nada que pueda describir. Como dicen, ¿no? A los que pierden un esposo se le dicen viudos, pero los que pierden un hijo no tienen un nombre, porque es extremo el dolor. Pero bajo eso tenía usted, cuando la miramos, estaba entera, o sea, estaba fuerte. Quizá destrozada por dentro, Por pero dentro, fuerte pero por fuera. Porque yo le pedía a Dios, A siempre Dios. le pedí que me dé yo, no solo ustedes me lo han dicho, mis compañeras de trabajo Sí. me dicen lo mismo. Me dice, usted se ve fuerte. Y yo le digo, el Señor me da la fortaleza, siempre le digo, porque inclusive cuando mi hijo le hicimos el velatorio y todo, yo tan tranquila lloraba, le hice mucho cariño a mi hijo, lo besaba, lo abrazaba, pero sin escándalo, Claro. sin nada, como una madre se desespera que no va a ver más a sus Sí. hijos. Yo solamente, lo único que quería era abrazarme y despedirme de él, pero por eso le digo, Dios me dio esa fortaleza, porque si estuve así con mi papá, Sí. estuve mal, muy mal. ¿Qué voy a pasar con mi hijo? Entonces estaría, Eso de hecho, la depresión, como le digo, que me dio, que el doctor me dijo, tienes que verte acá, y yo... Pero, ¿sabe qué? Mire, le voy a contar otra anécdota. Cuando el doctor me dice, tienes que ir a una terapia de salud mental, y como esto estaba del COVID, como ocurrió hace un año y medio atrás, yo recuerdo que pedí la cita. Y me dan la cita y me dice, pero va a ser online. Entonces le digo yo, sí, está bien, pero yo no quería. Si yo, mi mente, yo decía, no. Y el doctor sí me dio las medicinas que para tomar, y diazepam, y para calmarme, y esto y lo otro, y vaya a salud mental, porque ahí solamente le van a conversar. Yo digo, bueno, nunca me llamaron. Me dieron la cita, y yo dije en el trabajo, tengo una cita, qué sé yo, y nunca me llamaron. Después me tocó ir al médico otra vez y me dice, ¿fue a salud mental? No. Volví a pedir cita por tercera vez, no me llamaron otra vez. Y un día cualquiera, imagínense, un día cualquiera me llaman y me dice, la señora Irma, sí. Ya no lo necesito, le he hecho. Y me dice, no, es que la estamos llamando de acá de salud mental, de la clínica Lanto, y qué sé yo, y que para que tenga una cita. No, ya no los necesito. En dos oportunidades pasó esto y le expliqué así resumidamente y ya no necesito. No, ya no lo necesito. No, es que usted tiene que verse porque aquí está el informe, el doctor que le mandó. Le dije, no, yo ya tengo mi doctor, le dije yo, que ya me está sanando. No le dije quién porque, Claro. tú sabes, entonces me dijo, pero igual se la va a hablar. Igual por si acaso, en una vez cambia de opinión y me dio la cita. Y no me le llamaron. llamaron. Ah, sí, ahora sí Y la me llamaron. pero yo no contesté. Ahora va la mía. Yo no contesté. Y ahí quedó. Pues ahora me llaman, pues ahora no quiero. Ahora no quiero, porque yo dije, el mejor El mejor doctor el es nuestro doctor Dios. es mi Dios. Amén. Sí, es el que me está dando. Sí, Es el amén. que da la paz, la tranquilidad, la fortaleza. Vamos a dar unos saluditos por aquí. Ay, Señor. Dice Enrique Sánchez, felicidades, esposa mía, bendiciones para todas los hermanos. Ay, amén. Bendiciones. Dios lo bendiga. Dice Catherine Sánchez, un gran saludo de parte de su yerno Raúl, quien les envía muchas bendiciones y les da las gracias a la vez por orar por él cuando estuvo muy crítico de salud, producto del COVID. Dios les bendiga grandemente. Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios que te Así mandó es. la sanidad. Toda Le dio- la honra y la gloria para nuestro Padre Dios. Así es. ¿Qué más dice Susi por ahí?
A Daniela Noria, mi sobrina, Dios te bendiga, mija, bendiciones, dice ella. Gracias, Dios te bendiga. A Laura Ramos, que está conectada, bendiciones, hermanas, Dios les bendiga. A Catherine Sánchez dice, sigan adelante, mamita, Dios le dará la fortaleza que usted necesita. Él es el único ser que le dará la paz que necesita. La amamos mucho. Amén. Ese es el único que nos trae la paz. Así Como es. el mundo no la da nuestro Dios, esa paz. Sí, así. Y como le digo, tal cual, y en parte a mí esto me enaltece que ustedes me digan, se ve firme, porque eso me da Sí. más, como le digo a mis compañeros de trabajo, entonces yo digo, gracias Señor, porque, como le digo, la pena la llevo por dentro, como mamá, Claro. sé que él está en un lugar mejor, como le digo, pero yo pienso que él me ha dado la fortaleza, porque si no... Sí, no porque sé. recién lleva un año Y medio, un ya, año y medio. más o menos, ya Igual es poquito. reciente, es muy reciente. Muy reciente. Pero yo me acuerdo cuando él falleció. Y al verla después tan enseguida en la iglesia, la fortaleza que tenía, uno como que esperaba la foto, ¿no? Uno espera que la persona esté como que totalmente fuera de sí. Y yo creo que quizá le hubiera pasado lo mismo como cuando usted tenía 12 años 12 con su años, ¿se papá. acuerda? Que dijo, bueno, me tuvieron que ir a meter a un hospital psiquiátrico porque eso casi fue una locura para usted, como un shock. Y si no hubiera tenido al Señor, quizá hubiera llegado a ese punto otra vez. Yo pienso que eso porque yo lo único que pensaba constantemente era en Dios. Sí. Y aún, constantemente yo en el día, lo primero que hago en la mañana, le doy las gracias por cada día, le doy las gracias por mis nietos, sobre todo por él, y por mis hijos, los que me quedan aquí, que Dios me los siga bendiciendo, mis yernos, mi familia cercana. De hecho, como le digo, cuando fui a Chile estuve con ellos, estuve con mi sobrina, con la Sí. hermana con la hija de mi hermana. Ella tiene tuvo 2 hijos, el otro está en Punta Arenas, que es la parte sur de Chile, que lamentablemente no puedo estar ahí, pero estuve compartiendo con mi sobrina, con mi hija y mis nietos y nadie más. O sea, la idea mía era como... Yo sé que mi familia se sintió mucho porque no fuimos a verlo, tanto mi familia como la familia de mi esposo, los familiares, porque Claro, mi los familia ya. Entonces, pero yo lo que yo quería era, no sentía las ganas de estar con nadie, yo lo que quería estar solamente con mi sobrina y con mi hija, estar con ellos, disfrutarla, como que sentía esa necesidad de estar con ellos y... Que me disculpe el resto de mi familia, pero ya Si no nos va a haber están otra viendo, oportunidad disculpen a nuestro hermano. Donde pueden haber otra oportunidad. Quería que yo aprovechar el tiempo con su quería hija. disfrutarla con mi hija Sí. y estar con ella y gracias a Dios que me lo dio, disfrutar el milagro de la familia que es mi yerno, Sí. que compartir con él también y verlo, porque yo le decía al Señor, yo he soportado todo el dolor de mi hijo, pero yo creo que, no sé si tú me vas a dar la fortaleza para soportar que se me vaya mi otro hijo, porque al partir mi hijo quedó como mi yerno, como mi otro hijo, porque el único hijo que uno tiene político que se llama, ¿no? Entonces pasó a ser con mi esposo nuestro hijo. Entonces, él de tan grave que está, yo decía, Dios mío, por favor, no más, o sea... Y la cosa también, el dolor de pensar usted, el dolor que su hija iba a sentir. Ya. No, porque si Ese usted era el viene... sufrimiento que yo tenía, mi hija, la veía a ella con una fortaleza tan grande también, que Dios a ella le dio una fortaleza terrible. Ella constantemente, ustedes lo ven, que Sí. está el día domingo, Sí. está Los los viernes, viernes, los está los miércoles. miércoles, Gracias, Caterina, está que el Señor te siga constantemente ahí. bendiciendo. Entonces ella también tenía mucha fortaleza, tenía mucha fuerza. De hecho, mi yerno tan mal y ella no se contagió de COVID estando con él. Sí. Entonces, el milagro de ver porque fue un milagro de él estar muy mal, verlo salir del hospital caminando bien, cuando la gente sale con unas secuelas terribles y todo, y él, entonces, como le digo, fue el milagro, sí, para todo el mundo fue un milagro. Entonces, yo digo,
Y siempre, como le dije, mi hijo no está porque el Señor quiso lo mejor para él, que estuviera allá. Sí, eso es lo que yo pienso que si él está aquí y mi familia debe saber que yo constantemente digo eso, yo sé que él lo hizo por lo mejor, porque sabía que yo iba a sufrir más tal vez, iban a pasar cosas, como dije antes, Claro. Entonces él dijo mejor Por está amor, ¿no? Claro, entonces yo pienso que él por amor y después con lo de mi yerno y así tantas cosas del día a día. Pero ahora lo que pasó con su yerno, yo creo que su hija conoció el amor de Dios. Sí, Ujú. ella Así. también, y como le digo, pues mi yerno quedó muy sensible con esto también, Sí. porque él quedó... Es que estar en borde de la muerte así. Y bueno, yo nunca he estado al borde de eso, ¿ah? Y ojalá que Ni y tampoco queremos. quiero experimentarlo. Yo Pero- creo en tu amor, Señor. No necesito. pero lo que yo quiero hacerlo, dejarlo claro, de la diferencia de que hay de estar en los caminos de Dios, teniendo un duelo en los caminos de Dios y teniendo un duelo no estando. En los caminos de Dios. ¿Cómo es la diferencia de cómo uno lo ve? Yo veo Lo vive, ¿no? dentro de eso, han habido familiares, amigos que han partido, me he recordado de gente que ha partido y he visto las reacciones que ha tenido la gente, cómo ha sido su vida después, y así como que he hecho un pequeño balance, no sé cómo se puede decir, un resumen, Resumen. de Un la análisis. situación, un Claro. análisis de situaciones que han ocurrido con la gente, y me doy cuenta de la diferencia de estar en los caminos de Dios. Por eso es muy lindo esto del duelo, como podría decirse el titular, el duelo con nuestro Señor o sin duelo Él, sin una Él. cosa así, Sí. una cosa, porque Sí yo que hay pienso diferencia. Es una diferencia muy grande, Sí. es una diferencia muy, muy Sí, porque grande. en otro caso quizá nuestra hermana Estaría Irma todavía, estaría todavía desconsolada. destrozada, enojada, como muchas veces, como dice ella, es personas que no conocen de Dios y esa es su reacción. Pero hay una enojarse parte- y enojarse con Dios. Hay una ¿Por parte qué? que quiero ¿Por qué? resaltar. Yo sí me enojé, pero no con Dios. Yo creo que es una de las partes del duelo. Del duelo. Que Claro, es una sí. parte donde uno se enoja, uno tiene rabia, porque mi esposo se debe de acordar de que yo tuve una crisis en un momento que yo dije, me quiero ir con mi hijo, y destrocé cosas y hubieron cosas que... Pero Pobrecito después- del marido, le violaron los platos. Y no es chiste, es verdad. Entonces, dentro de eso, ver todas esas situaciones, porque después ya empecé a leer y realmente lo que me pasó, porque yo me asusté, esa reacción que tuve, yo me asusté. Y ahí acudían de mi amigo, que tenemos a un amigo mío. El amigo Entonces Google. empecé a ver cómo reacciones y realmente dije, wow, esto me pasó a mí, Sí. era como... Pero fíjese qué bueno que está mencionando eso, porque quería yo mencionar las 5 etapas del duelo, porque hay gente que ha tenido una pérdida de un familiar y no sabe que hay etapas, que hay gente que pasa las 5 etapas, que primero es la negación. Y no tienen que ir a un específico orden, a gente le pasa en orden Sí, distinto. diferentes, claro. Pero está la negación, primero como que les cuesta... esto es Asimilar la pérdida. Claro, una irrealidad, ¿no? Como que en cualquier no como que no ubican que pasó, es la negación. La otra es la ira, que es lo que le pasó, ¿no? Un enojo, una frustración que no lo puedes explicar, que solamente lo sientes, tienes que como desahogarlo. La otra es La negociación. La negociación. la Porque- negociación. Y después al último ya viene la aceptación, que uno ya Claro, como que... que es lo la acepta, final, ¿no? La final, claro. Y fíjese que usted decía algo muy verdad. Las etapas no se llevan así como dice usted al pie de la letra. Se pueden saltar, se pueden Claro. ir así, pero... Entonces yo cuando me dediqué ya más a leer, porque realmente no, fue cuando yo tuve esa reacción de rabia, de ira, porque la sentí, y después dije yo, ay, ¿qué está pasando conmigo? Y cuando yo lo vi Hasta que ella una sola se reacción asustó de ella. como entre comillas normal, Claro. ya como quedé más tranquila, y yo dije, Señor, perdóname, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué hice? Sí. ¿Qué culpa tenían esos Esos platos que se quebraron? Y es que lo cosas? que pasa es que pasan eso de enojo y tú puedes estar como que en tu vida diaria estar enojado, pero no sabes realmente que estás pasando por el duelo, pero la gente lo desconoce. Lo típico, las personas piensan que el duelo es solamente tristeza y es más que tristeza. Y uno de esos es la depresión, ¿no? La Esa es depresión. una de las Una depresiones. depresión.
pero que no se quieren parar de la cama, nomás quieren estar llorando, 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 o Eso es lo que me sucedió a mí cuando yo tenía 12 años. nomás quería estar... Solo que llorando, 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 y mi cabeza empezó a escuchar esas voces, Sí. y por eso que tuve que ir allá. Entonces, porque uno se encierra y no Sí, busca... que fue muy fuerte. Claro, entonces ahora imagínense también la forma que yo me enteré de la forma que falleció mi hijo, que nadie como que me preparó, aunque sea unos segundos, minutos, en el que fue como... O no fue como una enfermedad que usted se estaba Claro, mentalizando. mentalizando, o cuando le dicen un accidente y viene la policía o viene la familia, y aunque sea, como le digo, un par de segundos o minutos antes, como que te preparan un poquito, pero que le digan así, como yo me enteré, que fue lleno. como así, Ah, horrible qué la feo. forma. Sí. Entonces, eso sí que le pido al Señor que me ayude a sacármelo de mi cabeza, sí, porque eso como que me ha costado Es un poquito. trauma, como un Eso sí trauma. que me ha costado un poquito, porque como que se me viene a la Todavía mente... trae las palabras aquí. Claro, es como que uno tiene una música y le gustó y constantemente la Sí. escucha en su mente, ay, que me acuerdo de una cosa así, como que eso es lo que me ha costado un poquito sacarlo, pero lo considero como en segundo plano, o sea, que me acuerdo, Pero como dice, en ese tiempo usted cayó en depresión y cayó en cama y lo tuvieron que llevar a un psiquiatra y todo. Y esta segunda vez usted continuó con su vida. con mi vida normal, yo con mi vida normal. Y sin necesidad de doctor. No, Nada más con la pero ayuda de Dios. no quise, como le digo, pero yo pienso de que usted sabe que nuestro Señor todo lo sabe y Él todo lo hace, cada mínimo movimiento, cada cosa lo sabe, y tal vez todas estas cosas de que a mí no me llamaban a la cita, porque yo no quería. Ajá. Yo decía, no, cuando el médico me dijo que la depresión, que te está mal, que acá, y me mandó el examen del corazón inclusive, y todas las cosas, yo no quería, y yo recibí las medicinas, le digo, los calmantes, creo que todavía están ahí en la casa, y yo nunca me las tomé, porque dije, no, yo me confié en el Señor, y dije, Él me tiene que ayudar, yo tengo que sola superarlo, y lo he hecho hasta aquí, o sea, no tuve necesidad. Entonces, cuando me llegaba la cita, y no me daban la cita, yo pienso, el Señor también decía, no, y después cuando me llamaron, que yo le dije, no, o sea, no contesté, nunca dije nada, no contesté sencillamente. ¿Por qué me insistieron? No, es que le vamos a dar igual ahora, a lo mejor una vez se cambia de opinión. Y yo, ok, ya démela, pero después no contesté. Entonces, Pero a lo mejor también fue de Dios que no le llamaran para que usted pudiera acudir solamente a Él y viera que Dios era el que le iba a dar la fortaleza. Yo pienso que sí. Una de Pero esas, lo ¿no? único que yo le digo a toda la gente que está viendo, escuchando, Ay, sí, porque ya se que nos fue el sí, tiempo. que Dios es lo máximo, que Dios es lo máximo, que Dios es el amor más lindo que existe, Él nunca nos deja. Sí. Él nunca nos deja, y gracias a Él he sabido llevar este dolor, y le voy a estar eternamente agradecida porque es el que está conmigo. Es el que le ha dado la La fortaleza. fortaleza. La fortaleza. No, eso de perder un hijo, no. Dios Terrible. mío. Que Dios es Dios es el que siempre les va a dar la fortaleza, y si usted está pasando por un duelo o si conoce a alguien que está pasando por un duelo, pues enséñele ya sea esta plática para que sepa que Dios puede darte paz, darte tranquilidad. No significa que no vas a sentir tristeza, no significa que no lo vas a extrañar, eso es imposible. Pero Dios te da esa entereza, Dios te da esa fuerza y Fortaleza. esa paz, esa tranquilidad. Así es. No vives como en una agonía, como en una desesperación, ya no vives así. No con Dios- un enojo. Claro, Dios te da la fortaleza, Dios te da la paz, y no significa que lo vas a dejar de extrañar. Y esto viene directamente de una persona que ha pasado por Muchas eso. pérdidas. No Pérdida, solamente un hijo. claro. Entonces uno Muchas pérdidas. no puede decir te entiendo porque yo nunca he perdido un hijo y Dios quiera nunca. Pero Dios. increíble, pues ya yo sé que el Sí. tiempo ya se acaba, pero como le digo, tener esa pérdida de cuando era más jovencita de mi papá, después de mi hermana, que sentí otra cosa, Ajá. porque yo estaba recién en la camino, pero sentí como, sigo, no sigo, será, o sea, a eso Ahí yo entró quiero- en yo me acuerdo que ahí sí entró más ¿se en una acuerda? desesperación. Yo ahí como sí. que dije, ¿tengo que seguir o tengo que parar? Pero dije, estaba muy sí. nuevecita. Entonces ahora es otro, o sea, como que tengo 3 etapas diferentes. En el duelo. Se En me el hace que duelo. la vamos a tener que invitar para otro programa, la hermana Irma. Sí. Nos faltaron muchas cosas que conversar. Sí, porque fue como le digo, Se fueron nos 3 fue el etapas tiempo diferentes, rápido. porque tuve miedo, tuve El temor, ¿no? el temor de saber qué hago, o sea. Sí. Entonces, como le digo, Porque sí me acuerdo, cuando recién perdió a la hermana, sí entró más en una ¿se desesperación. acuerda cuando estábamos? No, Más sí, yo- que cuando ya la miré
cuando perdió el hijo, que el hijo es, yo creo, es algo más fuerte, pero Claro. ya estaba más Ya adentro de las estaba cosas más de Dios. adentro del camino. Y desde ahí nunca ha faltado, siempre ha estado al pie del cañón. Nomás cuando se nos va de vacaciones, ¿verdad? Pero bueno, ya se nos acabó la hora Sí, y yo sé que gracias. ustedes quieren seguir escuchando, ¿verdad? Sí, pero vamos a... Sí, Para pero otro programa, vamos a invitar a nuestra hermana Irma para otro programa para que nos siga sí, porque tiene compartiendo. un montón de anécdotas. Sí. Y luego a ver si invitamos a su hija Katherine, porque Sí, también, ella ya es parte de la familia. Es parte de la Katherine, familia de sí. Ministerios Vida Fuerte. Sí, ya ella ya tiene lazos con nosotros. Sí, ya. Sí. Ya es de acá. Sí. Y, bueno, la queremos aunque no la conocemos. Así. Sí. Pero bueno, ya vamos a darle conclusión a esto. Sí. Y bueno, tenemos nuestra tradición, ¿verdad, Susi? Nuestra tradición, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que usted saque de por dónde, De donde yo sea. de donde usted De quiera. donde sea. Nos esperan un poquito las que están conectadas. Usted siga ahí, tráigase más café y más pan si quiere. Aquí seguimos toda Al la cabo noche. aquí no nos corren. Ni nos cobran. Ah, Dice en Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Oh, pero qué increíble. lindo! Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Miren Amén. qué Sí. lindo. Eso es el morir. Wow. ¡Ay, se me enchiló la Eso es el piel! morir en Cristo. ¡Qué lindo! Wow. Amén. ¡Qué lindo! Le damos un Mira. regalito, mi hermana Oh, Irma. gracias. Gracias. Muchas Que lo por estar aquí abra, con nosotros. que lo abra. Que lo abra, que lo abra. Wow. Sí. Qué linda. Yo creo Mis que un día le hermanos. vamos a tener que sacar la foto a todas las mujeres del reino con Con su su playera. camisa. Lindo. Sí. Hermosa. Muchas gracias a todos. Sí, gracias a Muchas todas. gracias Bendiciones a nuestra todas las pastora que están. estuvo conectada. Dios les bendiga, mi hermana Irma. Nuestra pastora Gracias. le manda saludos, mi Gracias, hermana Irma. besito. A Rosita Lecaros, Mujeres del Reino, mil bendiciones para todos, amén. Catherine Sánchez, amén. Juanita Tax, que está conectada, Sí, bendiciones. saludos. Bendiciones para todos, gracias porque compartieron. Gracias Sí. porque comentaron, muchísimas gracias. Después seguimos aquí con nuestra hermana Irma. La vamos a tener que invitar de vuelta porque nos dejó muchas cositas pendientes No, hombre. ahí. Muchísimas, Sí, muchísimas cuando nos cositas. platica, el tiempo es muy corto, es muy corto. Ah, muy corto, sí. Pero bueno, que Dios nos las bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, no se lo puede perder. Aquí vamos a tener un tópico Súper bueno. Súper bueno. Vamos a tener unas mujeres invitadas, así que no se lo pierda. Nos vemos aquí miércoles a las 7 de la tarde. Bendiciones.